COVID-19, la primera pandemia mundial y Saturno en Acuario. Comenzamos una serie de videos para verlo a detalle. Llegamos a esta serie de COVID-19 y lo más importante, Saturno en Acuario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el tiempo, medido con la astrología, más toda la información que ya tenemos, nos permite entender el proceso en el que estamos, a dónde vamos y cómo podemos comprender un poco mejor el problema en el global. Saturno, por astrología tradicional, rige los límites, las complicaciones y sobre todo las cosas que quedan como obligaciones y responsabilidad. Acuario rige en cambio los temas sociales, la gente, los aglomerados, la humanidad en general. La conjunción Saturno-Acuario nos está limitando como grupo social, como personas. Lo que no sabíamos es que esta limitación iba a ser mundial. Y eso es lo que hace tan especial el factor COVID-19. Mediante esta serie, más todo lo que al día de hoy se ha visto, entendamos 20 de marzo aproximadamente, que es la información que vamos a tomar como referencia, es decir, no sabemos qué acontecimientos den hacia adelante, vamos a ir detectando cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta para entender esta enfermedad. Y más allá de una enfermedad, Saturno en Acuario no las rige las enfermedades, sino lo que rige son las dinámicas sociales, los problemas sociales y lo que como mundo estamos enfrentando o viendo. Y esto para mí es lo interesante, ¿no? Porque para empezar tenemos como problema inicial un pánico global, y un pánico global a muchos niveles, desde el gobierno, desde las instituciones de salud, pero el más complicado es el de la población, y no se diga el tema económico, porque si bien es cierto, lo ideal sería encerrarnos un año, la pregunta es quién paga las cuentas, cómo se van a cubrir los gastos y todo la parálisis a nivel global de empresas, de comercios, de lugares, en fin. Si tuviéramos que decir básicamente qué es el COVID-19, que cualquier persona pueda entenderlo, es una enfermedad que se transmite igualito que la gripa, que la tos. El problema básicamente que da esto, además de que se contagia como gripa, es que genera una enfermedad neumológica o neumonía, insuficiencia respiratoria, también se dice problemas renales, insuficiencia renal, y recientemente están descubriendo que afecta el olfato. Entonces, son como las tres vertientes. La gripa, pues no hay problema, estamos acostumbrados a eso. El problema neumológico afecta a adultos mayores, específicamente se complica con diabetes, con problemas cardíacos y con otros problemas ya respiratorios en sí mismos. Ahora bien, tenemos un problema en cuestión. El problema es que lo pensamos como una cosa que puede crecer exponencialmente y convertirse en una amenaza global. Esto también es muy de Saturno en Acuario, es decir, se siembra un miedo en el cual todos tememos por nuestras vidas, por nuestra gente, por las cosas que nos rodean, pero se siente como una amenaza latente, presente y que nos está afectando. El COVID casi llega a 200 países, es decir, es la primera vez que tenemos una pandemia de estas características. Al día de hoy, 20 de marzo, tenemos 355,000 infectados a nivel global. De esos 355,000,
103,000 aproximadamente ya sanaron. Y de estos 330,000 infectados, 15,000 murieron. Es decir, la cifra de muerte nos da aproximadamente un 4%, según estas últimas cifras, y aproximadamente ya se da un 30% de sanación, sin contar los que todavía están en la enfermedad a diferentes niveles. Esto nos da en porcentaje, un porcentaje sumamente bajo comparado a la población mundial, que son 6,000 millones de habitantes. Por lo tanto, digamos, la alarma no se ve tan grande, aunque hay que mencionar que la pandemia como tal fue declarada apenas el 20 de marzo aproximadamente, y la enfermedad comenzó el 1 de diciembre aprox del 2019. Es decir, la enfermedad tiene 3 meses ya corriendo y apenas tiene 10 o 15 días como amenaza mundial. ¿Qué tiene que ver esto con Saturno en Acuario? Saturno en Acuario acaba de cambiar el 21 de marzo a esta posición. Antes de esto estaba en Capricornio. Entonces, recordando todo esto, tenemos varios fenómenos que debemos incluir. Y esto es lo que vamos a analizar en serie. ¿Cómo inició el COVID como enfermedad en Wuhan? ¿Cómo continúa como pandemia? ¿Y cómo va evolucionando o cómo se ve la evolución a lo largo de 3 meses aproximadamente, que será hasta mayo y julio, cuando Saturno se salga nuevamente de Capricornio? Le daremos un seguimiento a la enfermedad a partir de mayo, que es cuando Saturno retrograda, y julio, que es cuando se sale de Acuario y regresa nuevamente a Capricornio. Esto es muy interesante por el recorrido que se va a hacer durante la enfermedad y nos va a dar como la idea más clara de lo que se ve. Ojo, todo esto va de la mano a los datos recabados. No estamos hablando de que la astrología prediga, porque la astrología no predice, es el astrólogo quien lo hace. Y para un caso que tenemos como global, es imposible predecir algo porque no depende de una persona o de un caso. Estamos hablando de 335,000 casos, estamos hablando de 190 y tantos países con sus respectivos gobernantes, sistemas de salud, climas y problemáticas. Por lo tanto, no podemos hablar como de y se va o se queda. Tenemos que ser muy responsables en cuanto a lo que hay, lo que ha pasado, lo que viene y lo que hoy sabemos. La realidad de las enfermedades acuarianas, como sería una pandemia, es que el mayor problema que tenemos ahí es la ignorancia. Como Acuario rige el futuro obviamente apenas está siendo creado. Esta enfermedad es nuevecita. Le tenemos miedo a lo que vaya a ocurrir. La pregunta es, ¿le tenemos miedo a la enfermedad o le tenemos miedo a nuestra cabeza? Saturno solo se va a quedar en el grado 1, retrocede a Capricornio. Sin embargo, los nodos están haciendo un recorrido en los primeros grados de Cáncer y eso va a generar un quincuncio entre Saturno y los nodos. Cuando esto pase, nos encontramos uno con el futuro, otra con la realidad y otro con nuestros mayores miedos y pesadillas. En las últimas décadas tenemos varias películas en donde se ha mencionado cómo una pandemia puede acaparar al mundo y tenemos muchos gráficos de cómo en una semana, 2 semanas, todo el mundo va a estar infectado y el mundo que conocemos se va a destruir. Pregunta, ¿es esto lo que está pasando con el coronavirus? ¿O es que has visto demasiado Netflix ahorita antes de la cuarentena? Porque aunque la cuarentena ya llegó,
recordemos que esta enfermedad lleva 3 meses y ya ha pasado o se generó por el país más poblado del mundo, China. Los chinos ya declararon que pudieron con el coronavirus y ya salió. Pregunta, ¿los chinos tienen tal eficiencia? ¿O el coronavirus no era tan mortal como tus miedos lo dicen? La realidad, después de 3 meses, en donde ya llegó a 190 y tantos países, son 300 y tantos mil infectados. Pregunta, ¿va a ser la enfermedad que acabe con el mundo o ves mucho Netflix? Vamos a analizar durante la serie de qué estamos hablando y qué tiene que ver todo esto y a dónde va. No te pierdas los siguientes episodios. Yo soy Skanda, el maestro del tiempo. Bye.